Para todos los asuntos de doctrina moral, fe y práctica, el único árbitro y fuente de toda autoridad es la palabra de Dios escrita de manera divinamente inspirada, inerrante, infalible, suficiente y divinamente preservada y agrupada en 66 libros en canon cerrado. Bendecido mis hermanos, el día de hoy voy a hacer un pequeño análisis. He estado notando dentro de los comentarios del video que hice sobre la verdad de la que los amigos calvinistas no se pueden escapar. Y es la verdad de que la doble predestinación es lo que se enseña en el calvinismo. Y hay personas que insisten en que no, que eso no es lo que enseña el calvinismo, pero sin embargo el mismo Calvino, si usted no ha visto ese video, está en la lista de videos, que es el último video que hicimos, y va a salir al final de este video, en una tarjetita. El mismo Calvino lo enseña, o sea, decir que no, que eso no existe, que estamos creando un muñeco de paja, caramba, es no haber leído lo que Calvino mismo dijo en cuanto a la doble predestinación. Ahora, el día de hoy yo lo que quiero hacer es un ejercicio bien sencillo. Este video no va a ser muy largo. Simplemente yo quiero analizar, porque escúchenme un momentito. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el video anterior yo estaba tratando de establecer qué es lo que creen nuestros amigos calvinistas. Y recuerden, esto no es un ataque a los calvinistas, esto es un ataque al calvinismo. ¿Ok? Nosotros estamos en contra de la postura calvinista. Los hermanos calvinistas son nuestros hermanos en Cristo y no tienen nada absolutamente que ver. No es nada personal, no lo cojan personal. Pero lo cogen personal, entonces empiezan a insultar. Entonces, pues, lo que están haciendo es dando pie para que la gente siga pensando lo que piensan sobre algunos hermanos calvinistas que tú no le puedes llevar la contraria en los asuntos estos, porque entonces tú eres un perdido, o tú eres... Vamos a llevarnos bien, vamos a llevarnos bien. El día de hoy yo simplemente quiero tomar las palabras, a ver cuántas veces aparece la palabra predestinado o predestinó en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y vamos a ver si eso nos habla dentro, si la palabra predestinó está en un contexto de que predestinó a unos para salvación y a otros para perdición. Usted va a decir, estás haciendo un muñeco de paja. No, no, escúchame, quédate conmigo. Yo primero, ya establecimos que el calvinismo sí lo enseña, porque Juan Calvino lo enseña. Entonces, ahora vamos a ver si ese término de la predestinación, que sí es bíblico, si ese término viene acompañado en el contexto de que Dios escogió o predestinó a unos para salvación y a otros para perdición. Ese es todo el argumento que vamos a hacer hoy. Así que en los comentarios les voy a pedir que me hagan comentarios referente a los versos que vamos a bregar hoy. No me hablen que si Romanos 9, vamos a llegar a Romanos 9 con calma. Pero ahora estamos hablando de la palabra predestinación o predestinó. ¿Ok? Cuando lo buscamos en la Biblia, la palabra predestinó aparece 1, 2, 3, 4, 5 veces. Aparece 5 veces en la Biblia. De hecho, aparece más, porque también aparece, miren aquí, estamos hablando de la palabra predestinó, porizo, por lo menos así, yo no sé pronunciar estas vainas, así que porizo, P-R-O-O-R-I-Z, 0 con acento supongo. Entonces, vamos a sacar esto del medio, y también aparece dentro de la Biblia, la palabra prorizo, aparece también en Hechos capítulo 28, y la palabra que usa, que se tradujo, fue determinado. Lo que antes había determinado Dios, aparece también en Hechos capítulo 4, verso 28, ¿ok? Así que, dejando claro que solamente aparece la palabra en parizo, algo así. Solamente aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces en el Nuevo Testamento.
O sea, tú esperarías que con tanto énfasis que hacen los amigos calvinistas, que por lo menos la palabra predestinó apareciera un montón de veces en la Biblia. No, aparece 6 veces. Vamos a ver en qué contexto es que aparecen las palabras. ¿Ok? Vamos a comenzar primero con Hechos. Vamos a Hechos. Y vamos a leer. Vamos a leer el verso 27 para poner en contexto. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Ok, aquí estamos viendo la palabra predeterminó o no predeterminó, predestinó para hablar del sacrificio de Cristo, lo cual aquí yo no creo que haya ningún tipo de conflicto en cuanto a lo que creemos, porque todos creemos que la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo, fue predestinado por Dios. Los que son calvinistas y los que no somos calvinistas creemos que Dios predestina eventos y que la manera en que Dios predestina los eventos es la forma en que Dios, o sea, la soberanía de Dios se manifiesta a través de cómo Él hace que todo lo que Él predeterminó se lleve a cabo. Los amigos calvinistas dicen que es porque Dios predetermina aún las acciones de los seres humanos. Nosotros, los que no somos calvinistas, yo no me quiero llamar arminiano ni molinista, porque yo tengo ahí, honestamente, menos calvinista, soy cualquier otra cosa. Los que no somos calvinistas decimos, no, Dios usa la maldad de los hombres para lograr sus planes, pero Él no es el que ocasiona que la gente se porte mal, a diferencia de nuestros amigos calvinistas. Ok, ya tenemos la primera palabra y es en Hechos, y en Hechos no está hablando de salvación de una persona u otra, eso no tiene nada que ver con salvación. Ok, vamos la próxima vez que aparece esa palabra en la Biblia y estamos en Romanos capítulo 8, versos del 28 en adelante, pero ¿sabe qué? Bueno, ¿sabes qué? Vamos a ir a Corintios porque quiero tomar esto. Quiero tomar estos versos, igual que los de Éfeso, y los quiero tomar todos juntos porque estos sí hablan de gente. No como, por ejemplo, Hechos, que lo que está hablando es de un evento. ¿Ok? Así que vamos a la próxima. Ok. Primero lo encontramos en Hechos capítulo 4, 28. Estará la palabra parizo, algo en ese estilo. Aparece en Romanos 29 y 30, 8, 29 y 30, aparece en 1 Corintios capítulo 2. Vamos a ver ese de 1 Corintios. Ok. Aparece la misma palabra, aparece en 1 Corintios capítulo 2, versos 6 en adelante vamos a leer. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, y no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí tampoco el contexto nos dice que está hablando de individuos que Dios está predestinando a la salvación o a la perdición. Así que este verso no nos sirve para a donde queremos llegar. Simplemente aquí nos está diciendo que Dios predestinó el plan que habla en misterio, y cuando vemos los escritos de Pablo en otros lugares, él dice que el misterio que estuvo, la vaina esta que estuvo oculta, que es que Dios en Cristo iba a reconciliar todas las cosas. Esto lo podemos echar a un lado porque esto no tiene que ver con individuos que son predestinados para salvación o perdición, ¿ok? Estamos de acuerdo en eso. Usted me deja en los comentarios, por favor. Tratemos de llevar una conversación amena, tratemos de llevar una conversación, no me estén insultando porque no estén de acuerdo conmigo, y ya. Pues no están de acuerdo conmigo, no estás de acuerdo conmigo, dime por qué estoy equivocado, pero no tiene sentido que constantemente estemos con estos ataques personales. El hecho de que yo puedo ser el ser más malo o más bueno del mundo, no importa. Lo que estamos hablando es lo que es verdaderamente interesante e importante dentro de lo que yo estoy haciendo aquí, ¿ok?
Ya vemos que el texto de Hechos no nos sirve, porque el texto de Hechos está hablando de la crucifixión de Cristo. Está hablando de que Dios preparó de antemano la crucifixión de Cristo, lo cual estamos todos de acuerdo en eso. En cuanto a la sabiduría que Dios, la cual Dios predestinó de antemano, pues es el misterio que siempre Pablo ha estado diciendo, y no voy a entrar en esto en detalle porque en realidad esto no viene al caso, pero de lo que está hablando el texto aquí es de ese misterio que era que Dios se hizo hombre, vino al mundo y en Cristo reconcilió todas las cosas en su Hijo. Ese era el misterio que estaba oculto, y eso tampoco tiene que ver con personas que sean predestinadas a la salvación o a la perdición. ¿Ok? Así que entonces volvemos a Romanos capítulo 8. Y entonces Romanos capítulo 8 empezamos a leer desde el verso 28 en adelante. Son unos versos que a nuestros amigos calvinistas les gustan mucho, y es que de verdad es que de gustarles porque dice unas cosas preciosas. Ahora vamos a verlo todo dentro de su contexto. Muy bien. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ok, vamos a dejar todo claro. ¿De quién está hablando aquí? ¿A quién es que todas las cosas le obran a bien? A los que aman a Dios. A los que aman a Dios son personas que ya son cristianas, son personas que ya están en Cristo, y a las personas que están en Cristo, las personas que son cristianas. Recuerda que el mundo no puede amar a Dios. Una persona que no ha sido regenerada no puede amar a Dios. Así, aquí está hablando de personas que aman a Dios, quiere decir que está hablando de gente regenerada. Y a la gente regenerada que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y aquí vemos la palabra. Aquí vemos la palabra predestinó por primera vez dentro de esta serie de versos. Ok. ¿A quién fue que predestinó? A los que antes conoció. La pregunta mía es, ¿el verso 29 va divorciado del verso 28? Nadie me va a decir que no. Eso quiere decir que en estos versos en adelante estamos hablando de que las cosas que Dios hizo, los que conoció, los que predestinó, son la gente que aman a Dios. Partimos de la premisa que todo esto que va a pasar es a gente que ya conoce a Dios, que ya aman a Dios. Y está dando una descripción de esos que aman a Dios, que antes fueron conocidos, los predestinó. ¿Pero para qué los predestinó? Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok, ahí dice que lo predestinó para salvación o para perdición. En este caso estamos hablando en el positivo. No, aquí dice que los que son predestinados, los que Él antes conoció, que obviamente está hablando de los que aman a Dios, que los que Él conoció, a esos que Él conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. O sea, para que fueran santificados al punto de que fueran hechos conforme a la imagen. Y a los que predestinó, ¿quiénes son los que predestinó? Está hablando de la misma gente, está hablando de los que antes conoció. O sea, los que antes conoció los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen del Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pregunta, ¿en algún momento ahí hace referencia a gente que fue electa antes de la fundación del mundo para ser salvas o para ser condenadas? Yo argumento que no. Yo argumento que el pasaje empezando en el verso 28 está hablando de la gente que aman a Dios, así que nos está hablando de gente que ya están en Cristo. Son gente que ya están en Cristo, que también Dios los conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. No es que los predestinó para que fueran salvos, no, a los que Él conoció, que son los que aman a Dios. Todos estos versos van juntos. Si estoy cometiendo un error hermenéutico, ustedes déjenme saber. Pero yo no creo que debemos divorciar el verso 28 al 29, sino que del 29 en adelante está describiendo a los que aman a Dios. ¿Ok? Esa es mi interpretación. Si estoy equivocado, ustedes en los comentarios me dejan saber, sin insultos.
escucha, sin insultos, estamos hablando de gente mayor, gente seria, sí, y sin tonterías, ¿entiendes? Porque el problema es que la gente, yo no sé por qué no pueden hablar sin tonterías en el internet, es una cosa terrible. Ok, vamos a recapitular un momentito. Tenemos que en Hechos capítulo 4, verso 28, no tiene que ver con la salvación de los seres humanos, sino que tiene que ver con el acontecimiento de que Cristo fuera crucificado. En 1 Corintios capítulo 2, verso 7, está hablando de la sabiduría que Dios predestinó, que Pablo dice que está hablando en misterio, porque si los príncipes, los líderes hubiesen sabido que Él era el Cristo, pues entonces no hubiesen crucificado a Cristo, lo cual aquí nos deja saber que hay una alternativa, había una alternativa, y que fue que Dios guardó el mensaje para que entonces se pudiera cumplir todo lo que Dios había dispuesto que se lograra en Cristo, lo cual nadie tiene ningún tipo de objeción. Sabemos que Dios hace todas esas cosas. Ahora bien, en Romanos capítulo 8, verso 29 al 30, estamos hablando de que la gente que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien, y cuando dice porque, déjame ponerlo de nuevo, todas las cosas le obran para bien porque a los que antes conoció, esos que estamos hablando, son gente que ya están en Cristo. ¿Ok? No son gente que fueron sacados. ¿Podrán haber otros versos que lo digan? Sí, puede ser que hayan otros versos que lo digan. Yo no estoy hablando de otros versos, yo estoy hablando de este. O sea, tú no puedes decir que este verso prueba de que Dios predestinó gente antes de la fundación del mundo para que fueran salvos. ¿Entiendes? Arbitrariamente. Y a unos predestinó para que se perdieran. Estoy hablando de este verso. ¿Ok? Está hablando de los que aman a Dios. De que los conoció, que los predestinó para que sean iguales, semejantes al Hijo, que los llamó, que los justificó. Todo eso que Dios hizo es el objeto de todas esas cosas, es los que aman a Dios. ¿Ok? No está hablando, en este caso, no está hablando de que Dios los predestinó para otra cosa que no fuera, o sea, los predestinó para que sean hechos semejantes a la imagen del Hijo. Eso es lo que dice ahí. ¿Ok? Ahora bien, ahora vienen unos bien interesantes que tenemos que buscar. Y está en Efesios. Y dice, nuestros amigos calvinistas siempre empiezan a leer desde aquí en adelante. No, vamos a empezar desde arriba. Esta es la salutación de una carta normal. Y el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Éfeso. Y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Déjame ponerle para que... Ok. ¿De quién va a empezar a hablar Pablo de aquí en adelante? De los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Todo lo que Pablo diga de aquí en adelante le aplica a ellos. ¿Estamos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿A quiénes nos bendijo? Pablo está hablando de él también, está hablando en plural, pero está hablando de la gente que están acá, los santos y fieles. Está hablando de que los santos y fieles, él incluyéndose dentro de ese grupo, fueron bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales, según nos escogió en quién, en Cristo. A quien Dios escogió en Cristo a todos los que va a decir aquí, de aquí en adelante. Espero no estar. Según nos escogió en Él, nos escogió en Cristo. No me escogió individualmente a mí. Nos escogió en Cristo. Le está hablando a la iglesia, le está hablando a un grupo que ya es cristiano. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, lo mismo que estaba hablando Romanos. Mira lo que dice Romanos. Dice, porque nos conoció, también nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo. Aquí nos dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es el proceso de santificación, es la santificación.
Los que están en Cristo, Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuesen santos y sin mancha delante de Él. Lo mismo que nos dice Romanos, que antes de la fundación del mundo, Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Hijo. ¿A quiénes encerró en el libro de Romanos? A todos los que aman a Dios, a los que aman a Dios. ¿A quiénes en Efesios? A los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. ¿Ok? Porque aquí el sujeto no ha cambiado. El sujeto sigue siendo el mismo. El que fue escogido antes de la fundación del mundo para que fuésemos sin mancha delante de Él fue los santos y fieles en Cristo. ¿Ok? En amor, habiéndonos predestinados, aquí aparece la palabra, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vamos a tener que dejar entonces, vamos a poner en pausa esto y vamos a la próxima vez que aparece la palabra predestinación y le damos aquí en el verso 11, dice ¿en quién? En Cristo. Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aquí nos está diciendo, está reafirmando lo que nos está diciendo así, que fuimos predestinados conforme al propósito que hace. O sea, es la voluntad de Dios, fuimos predestinados conforme a la voluntad de Dios. Ahora, aquí podría parecer como que Dios en amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, la adopción para hijos podría verse como que, mira, tú ves, ahí Dios predestinó a uno para que fueran hijos. Bueno, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, pero son los que están en Cristo. O sea, no podemos, en todo esto aquí, no podemos olvidarnos de que el sujeto sigue siendo los fieles en Cristo y que todo lo que dice de ahí en adelante, esa gente que ya es cristiana, o sea, la gente que, los fieles en Cristo, los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso, fueron escogidos antes de la fundación del mundo para que fuesen santos y sin mancha en Él. Y fueron predestinados a ser adoptados como hijos. Ahora bien, déjame buscar algo sobre la adopción. Que es un verso que se me olvidó tomar. Déjame ver si lo encuentro. Ok. Ok, aquí estamos. La adopción, déjame decirle algo sobre la adopción. Yo adopté un niño, mi hijo menor fue adoptado. Así que yo más o menos tengo una idea cómo es que se lleva la adopción. La adopción se lleva en 2 etapas. Una etapa es cuando tú haces el papeleo. Tú haces un papeleo, tú llegas a la corte, tú haces un papeleo, pero la segunda etapa es cuando el niño tú te lo llevas a la casa. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de la adopción, cuando aquí nos dice que, déjame ver aquí, que nos dice que fuimos predestinados para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el afecto de su voluntad, es un hecho futuro. ¿Ok? Porque si leemos, ¿dónde estoy? En Romanos capítulo 8, versos 22 en adelante, mira cómo dice, para no leer el capítulo entero, porque sabemos que toda la creación gime a una, y en una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, somos también, nosotros también gemimos dentro de nosotros. Déjame poner el verso déjame leerlo desde arriba nuevamente, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, es algo que se está esperando. Ay, se me fue esto. Déjame ponerle esto aquí.
Es algo que se está esperando la adopción de nuestros cuerpos. Quiere decir entonces que en el momento que nosotros somos salvos, se firma el papel de adopción, ¿ok? Pero todo esto pasa a la gente que está en Cristo. Mi argumento es que cuando somos predestinados para algo es porque ya estamos en Cristo. Y todos los que estén en Cristo son predestinados para ser hechos conforme a la imagen del Hijo, para que andemos en las buenas obras. Déjame buscarlo exactamente como dice, porque yo sé que siempre va a aparecer alguien, tú estás transversando la Biblia. No. Todos los que estamos en Cristo, porque fuimos escogidos en Él, o sea, es en Cristo, no es fuera de Cristo, no son individuos que son electos, son no los que están en Él, fueron en Él, en Cristo. Fuimos elegidos antes de la fundación para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Ok? Si vamos a Romanos. ¿A quién? A los que aman a Dios. Sabemos que a los que aman a Dios es el sujeto de todo eso ahí. Dice que son los que conoció, los que también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Mi argumento es el siguiente. Cuando la Biblia habla de predestinación, está hablando de los que están en Cristo. Están hablando en Cristo y yo creo en una predestinación corporativa. Creo que es la palabra que se usa en la teología. A mí los términos se me pierden. Yo creo que a quien Dios predestinó son a todos los que están en Cristo. Tendríamos que entonces ver si hay gente que Dios predestinó para que estuvieran en Cristo, o sea, para la salvación. Para lo cual yo no encuentro verso bíblico aquí. Escúchenme, mis amigos calvinistas, antes de que empiecen a insultarme. Yo estoy hablando de estos versos solamente. Yo estoy yendo parte por parte. La semana pasada, cuando estaba hablando de la enseñanza de Calvino, dejamos claro que el calvinismo enseña que hay una doble predestinación. ¿Ok? Eso lo dijo Calvino, no dije yo. Ahora yo estoy buscando la palabra predestinación en su contexto para ver de lo que está hablando. Y en ninguno de los versos que vimos nos habla de que Dios predestinó a alguien para salvación y que Dios no predestinó a nadie para perdición, sino que en Cristo fuimos predestinados para que fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo. ¿Ok? Eso es lo que dice predestinación. Y nos dice que a los que conoció, también los predestinó. ¿Cómo los conoció? Porque ya estaban en Cristo. Ese es mi argumento. Aquí no existe, dentro del contexto de la palabra predestinó, de nuevo, puede ser que en otro lugar aparezca de una manera más clara que Dios sí predestinó a otros para la salvación y la perdición. Puede ser. Pero estoy hablando de estos versos. Tengo que hacer la aclaración 100 veces, porque las personas siguen insistiendo en meter otros versos bíblicos aquí. Yo estoy hablando de esta palabra. Yo estoy haciendo un somero estudio de la palabra predestinó dentro de su contexto en el Nuevo Testamento, que aparece seis veces. De esas 6 veces, 2 veces o 3 no tiene nada que ver con salvación de personas, sino por los planes de Dios. Y el resto tiene que ver con gente que ya están en Cristo, que son los que aman a Dios. Y son los santos que habla que habla en Efesios, que dice que son a los santos y fieles en Cristo. Eso es lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que con esto yo destruyo el calvinismo y la predestinación calvinista. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo, por última vez antes de terminar, yo estoy diciendo que la palabra predestinó aparece un puñado de veces en la Biblia. En ninguna instancia nos dice que Dios predestinó que alguien se salvara y que alguien se perdiera. ¿Ok? Eso es lo que yo estoy diciendo. Voy a ignorar los comentarios de gente que no hablen de esto. Así que si usted no quiere comentar, no comente. Si usted está en desacuerdo conmigo, déjeme el comentario en cuanto a esto. Dígame en qué me equivoqué y entramos a la discusión
Y por favor, tratemos de mantener, nos cuesta mucho ser respetuosos. Nos cuesta mucho. Y tengo que seguir haciendo la advertencia porque es que cada vez que se toca este tema, los insultos y el desdén con quien hablan de la gente que no creen como ellos es terrible. Yo digo, pero si esa es la predestinación, mano, yo no quiero ser predestinado para eso. Yo trabajo cada día para tratar de ser mejor, no para ser peor. Nada, aquí te dejo esto, piénsalo. Si tú crees que estoy equivocado, déjame un mensaje. Si te gustó el video, dale un like, compártelo. Ve abajo y suscríbete al canal, dale a la campanita para las notificaciones. Si no te gustó, dale un dislike. Yo veo los dislikes. Usted no ve el dislike, pero yo lo veo. Y déjame un mensaje, déjame ver en este tema, en esto que yo hice, en qué estoy equivocado. ¿Ok? Nada, ahí te la dejo para que la pienses.